Soy vuestro paisano historiador Manolo Parodi, y seguimos repasando en esta serie de podcast la situación del momento en la Europa de principios del siglo XIX, cuando se produce esa lucha por la libertad y por la Constitución en la bahía de Cádiz, y más exactamente en Puerto Real, en la isla del Trocadero, en el verano de 1823. Hemos ya planteado la situación general del continente, hemos hablado de las oleadas revolucionarias como la de 1820, de la contrarrevolución, hemos hablado de la Santa Alianza, de los poderes reaccionarios europeos que se confabulan para derrocar a ese efímero gobierno liberal que será conocido como el trienio liberal, que se establece en España entre 1820 y 1823, y hemos dejado a un ejército francés, los 100.000 hijos de San Luis, a punto de entrar en la península ibérica, en abril de 1823. Esas potencias reaccionarias congregadas en la Santa Alianza, esa alianza fundamentada en el interés de Francia, Austria, Rusia y Prusia por asfixiar los movimientos constitucionalistas de principios del siglo XIX en Europa, como digo, esa Santa Alianza, como se autodenominó, había otorgado a Francia el mandato de reprimir el liberalismo en España, como había hecho otro tanto de lo mismo con Austria para reprimir el liberalismo en el caso de los estados de la península italiana. Entiéndase el reino de Nápoles, entiéndase el reino de Cerdeña-Piamonte, por ejemplo. ¿Qué sucederá? Pues que al frente de ese ejército francés será puesto al mando el presunto heredero de la corona de Francia. Luis XVIII, rey de Francia, no ha tenido hijos que le sobrevivan. Su heredero es su hermano Carlos, conde de Artois, y Carlos tiene dos hijos, el mayor de los cuales es Luis Antonio, duque de Angulema. El segundo será Carlos Fernando, duque de Berry. Un personaje importante en esta historia porque, aunque nunca pisó España, su muerte sería determinante para quizá atornillar aún más esa férrea voluntad de su hermano, el duque de Angulema, a la hora de reprimir el liberalismo en España. ¿Por qué digo esto? Porque ejército francés a las puertas de los Pirineos, ejército francés mandado por la Santa Alianza a reprimir el gobierno liberal en España, el duque de Angulema, hijo del heredero del trono de Francia, al frente de las tropas, y en esos momentos en los que la invasión está produciéndose o a punto de producirse, en París va a ser asesinado el hermano menor del duque de Angulema. Carlos Fernando, duque de Berry, sería apuñalado a la salida del teatro, siendo que el atentado era doble. Querían acabar con la vida de Carlos Fernando, duque de Berry, y de su esposa, la duquesa de Berry, que estaba embarazada. De esa manera habrían intentado cercenar por completo a la Casa de Borbón del trono francés. No lo consiguieron momentáneamente porque el duque muere, pero su esposa sobrevive al atentado y consigue finalmente dar a luz al presunto heredero de la corona de Francia, que nunca reinaría y sería conocido, pasaría a la historia como el conde de Chambord. El caso es que, imaginemos el escenario, los mismos liberales que están asesinando a Carlos Fernando, duque de Berry en París, son aquellos liberales a los que su hermano, el duque de Angulema, viene a reprimir en España. ¿Qué sucederá? Pues sucederá que a partir de abril de 1823, cuando Francia reciba ese mandato tras el Congreso de Verona de 1822, los 100.000 hijos de San Luis entrarán en territorio español y, salvo, como ya decíamos, algunas resistencias leves o no tan leves en ciudades del norte, caso de Barcelona o San Sebastián, conseguirán atravesar toda la península ibérica, de norte a sur, siendo que a medida que los invasores franceses avanzan, el gobierno liberal español se va retirando hacia el sur, llevando consigo ¿a quién? Al rey Fernando VII, de quien hace tiempo que no hablamos, y que entre tanto se ha considerado a sí mismo y se proclama a sí mismo como prisionero de su propio gobierno. España va abriendo las puertas al invasor francés sin apenas resistencia. Como digo, salvo algunos focos que pueden considerarse secundarios y menores, la acción, la actitud, el talante del pueblo español será el de recibir a los enemigos del liberalismo y, si no acogerles, cuando menos, dejarles hacer para erradicar del gobierno de España
a los partidarios del constitucionalismo y de las tendencias liberales. Tenemos ya los 100.000 hijos de San Luis en España, abril de 1823. En el próximo podcast veremos cómo será el desarrollo de esa invasión, casi podría decirse paseo militar, de las tropas comandadas por el duque de Angulema a lo largo y ancho de la geografía de la península ibérica.